Bien, vamos a resolver unos tres ejercicios con aplicación de derivadas parciales. En lo que habíamos estado viendo en clases, ¿no? Entonces, un ejercicio que pues el ingeniero mete y es casi 100% seguro que vaya a entrar a su tercer parcial, es este que nos dice, ¿no? Determinar y hacer un bosquejo de los extremos de la función y nos da la función pues casi polinómica con multiplicación de variables más, ¿no? Entonces, es una función prácticamente polinómica nomás, ¿no? Es bastante fácil de derivar, pero pues se hace un poquito largo a momento de estar resolviendo, ¿no? Pero pues aquí vamos a ver cómo se debería resolver siguiendo los pasos del docente. Bueno, lo primero que se hace es la condición necesaria para que puedan existir máximos para esta función, ¿no? Entonces, extremos, ¿no? Los extremos de esta función. Entonces, la condición necesaria es que existan derivadas parciales, ¿no? Entonces, es una función continua, no tiene restricciones, entonces debe existir derivadas parciales. F de X simplemente derivamos, ¿no? El Y se vuelve constante, esto se hace cero. A ver, vamos a poner la lupa, aquí está. Esto se hace cero, esto se hace cero, cero. Este Y es constante, se hacía cero, ¿no? Entonces aquí me va a quedar la derivada del X es uno nomás, menos 2Y. Aquí este 2 va a pasar a multiplicar, va a ser 4X, aquí se va a quedar 4 nomás, ¿no? Y aquí está. Y lo mismo con la derivada con respecto al y. Ahora el x se considera constante y pues lo demás con respecto al y se deriva nomás, ¿no? Entonces queda esto. Ambas derivadas parciales lo debemos igualar a cero y se nos forma un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí ya usualmente se forman sistemas de ecuaciones complicados, ¿no? No se forman más sencillitos, pero pues, bueno, tampoco son tan complicados, lo mismo que habíamos visto en el colegio nomás, ¿no? Pues, bueno, en el transcurso de la facultad siempre se resuelven sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, pues, estos no son la excepción, simplemente son uno más, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este tipo de ejercicios, como da el docente, está súper fácil aquí despejarse el x y reemplazar ese valor del x en la ecuación 2, ¿no? Entonces, bueno, en la ecuación uno despejando el x va a estar en función a la variable y. Esto pues lo reemplazamos en la ecuación 2, ¿no es cierto? Es método de sustitución, entonces reemplazando la ecuación 2 nos queda todo esto. Bueno, esto ya es álgebra nomás, ¿no? Realizamos simplificaciones, nos queda esto, y pues aquí se nos forma una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces podríamos aplicar la fórmula de segundo grado que nos dice, a ver, aquí vamos a rayar, nos dice x1, 2 es lo mismo que menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podríamos aplicar esta fórmula para hallar las raíces de esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? O si no, podríamos factorizar también, porque podríamos utilizar métodos ASPA, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de las dos formas estarían bien. Lo que nos interesa es hallar las raíces, ¿no? Entonces, bueno, hallando las raíces, aquí hemos hallado dos valores para y, todavía no hemos hallado ningún valor para x. Entonces, bueno, teniendo ya dos valores para y, aquí, a ver, lo borraré eso, aquí, teniendo dos valores para y, uno y 2, entonces recién podríamos hallar valores para x, ¿no es cierto? Aquí y vale 4, entonces los reemplazamos aquí en la ecuación para x. Va a ser 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 es 2 sobre 2 es 1. Entonces x vale 1, ¿no? Entonces cuando y vale 4, x vale 1. Cuando y vale menos 3, x2, x sub 2 va a valer menos 5 medios, ¿no? Entonces, así ya nos hemos hallado los puntos críticos, ¿no? Entonces no hay nada más por hacer. Este es un ejercicio por eso que parece complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Ya hemos hallado dos puntos críticos y no hay más, ¿no es cierto? Tenemos que hallar todas las soluciones de esta ecuación, este sistema de ecuaciones, pero pues no aparenta tener más soluciones. Otro método tal vez, de aquí despejar el y, ¿no? Pues con raíces despejar el x y reemplazar en el otro, de seguro saldrían complejos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que ir viendo lo más conveniente para resolver el sistema, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto solo hemos hallado dos puntos críticos que son solución de este sistema de ecuaciones. Bueno, entonces ahí lo dejamos, estaría bien porque usualmente en este tipo de ejercicios como los plantea el docente solo hay dos puntos críticos, ¿no? Y de seguro, les vuelvo a repetir, más o menos uno como este va a entrar a su examen, es 100% seguro, bueno, mucha probabilidad que entre algo así en el examen, ¿no? Porque, bueno, esto va repitiendo muchas veces. Bien, entonces, y además esto era examen pasado, ¿no? Entonces, hallando puntos críticos, a ver, hallaremos las imágenes de estos puntos críticos, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando en una función de dos variables, entonces se grafica en el espacio, ¿no es cierto? Tenemos ya coordenada X y Y, ¿no es cierto? Pero nos falta el Z, entonces pues simplemente lo evaluamos. Va a ser con X sub 1 igual a 1, con Y1 igual a 4, ¿no es cierto? El punto 1 los reemplazamos en la función de dos variables, va a ser, entonces nos sale Z1 igual a 5. A ver, veremos. X vale 1 y Y vale 4. Aquí va a ser Y a la cuarta menos Y al cuadrado menos, 4 a la cuarta menos 4 al cuadrado menos 38 por 4 porque lleva el 4.
menos 2 por 1 por 4 más 2 por 1 al cuadrado, más 4 por 1 más 111, ¿no? Entonces todo esto operando y desarrollando con x1 y y4, pues nos tiene que salir que z, o sea, la función, porque la función es z, ¿no es cierto? Bueno, el nombrecito de z le estoy dando, operando y desarrollando nos tiene que salir 5. Eso ya pues en calculadora, ¿no? Pues bueno, sí, son ejercicios, multiplicaciones muy largas y demás. Entonces, pues yo creo que sí se debería permitir calculadora. Y si no, pues igual son multiplicaciones que sabemos hacer, ¿no es cierto? No, no entran fracciones ni nada. Entonces, pues en cualquiera de los casos nos tiene que salir 5. Bien, lo mismo con el otro punto. Con x vale menos 5 medios y con y vale menos 3. Entonces, en la función f de x, y los reemplazamos. En vez del x ponemos negativo 5 medios. En vez del y ponemos menos 3. Y pues nos sale un z2 que es 176,5. Bien, entonces ya tenemos las imágenes que pues, bueno, tratarían de aparentar que, mira, esto es mayor que el 5, ¿no? Entonces esto debe ser máximo, más o menos aparenta, ¿no? Pero bueno, no, en realidad no, no es así. ¿Qué criterio vamos a hacer para ver si es máximo, mínimo, punto de silla? Es pues el criterio del Hessiano. Entonces aquí entramos a la segunda parte. Miren, naturaleza del extremo relativo. Estamos siguiendo los pasos que hace el docente. Bueno, entonces la naturaleza del extremo relativo nos va a indicar si es punto máximo, mínimo o punto de silla. Entonces, para eso utilizamos el Hessiano. El Hessiano es un determinante que, pues, en su primera fila entran las derivadas de f de x, las segundas derivadas primero con f de x y luego mezclamos x y y. Y en la segunda fila con respecto del y y luego con respecto del x y y, ¿no? Bueno, esta fórmula nomás, ¿no? Este determinante es el Hessiano que, pues, resolviendo este determinante tenemos f de x, bueno, diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿no es cierto? Entonces f de x por f de y, aquí está, menos esto por esto sería, ¿no? Pero aquí es algo al cuadrado, pero aquí es f de x y aquí es f de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí no se los he anotado, pero pues sucede que multiplicando estos dos tendríamos f de x y multiplicado por f de x, ¿no es cierto? Pero se tiene un teorema que, pues, para funciones continuas en una determinada región, las derivadas cruzadas f de x y de luego cruzado f de x son iguales, ¿ya? Bueno, entonces como esta función es continua, ¿no? No nos da restricciones ni nada, entonces podemos ya directamente asumir que f de x y es igual a f de x. ¿Listo? Entonces es por eso que esto por esto es f de x y al cuadrado. Esto sería lo mismo que anotar f de x al cuadrado. Ambos serían lo mismo, porque son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, simplemente es eso, esta formulita le sabía del docente, ¿no? Esto que está con D, bueno, esta D debe ser de delta, ¿no? O de determinante también, ¿no? Entonces, pues, bueno, simplemente es el hessiano que nos va a indicar si es máximo, mínimo o punto de silla. Entonces, pues ya tenemos aquí. Entonces, miren aquí en nuestra fórmula tenemos f de x, f de y, f de x, y, entonces necesitamos estas segundas derivadas parciales. Bueno, otra vez bastante fácil de derivar y entonces aquí arriba está. Miren. Bueno, tenemos ya el f de x, pero nosotros necesitamos el f de x. Entonces, pues otra vez lo derivamos al f de x, otra vez con respecto al x, ¿no? Entonces aquí constante, constante es 0, la derivada del x es 1 nomás, entonces f de x me queda solamente el 4. Y aquí está. Lo mismo con f de y, ¿no es cierto? Aquí tengo f de y, lo derivo otra vez con respecto al y pues nos queda esto. Y yo aquí f de x. Entonces, en f de x me está diciendo, volverlo a derivar con respecto al y. Entonces, aquí, en f de x, otra vez con respecto al y. Esto se va a hacer 0 y me queda menos 2. Entonces, aquí está. ¿No? Entonces, bueno, aquí tenemos el f de x ya es un número, f de x y es un número, pero f de y está en función a una variable más. Entonces, podremos hallar las imágenes del f y y con esta variable. A ver, veremos para el punto P1 que nos dice x vale 1 y y vale 4. Entonces, f de y, ¿cuánto va a valer? A ver, aquí va a ser y, 6 por y, pero y vale 4. Entonces, 6 por 4, 24, menos 2, 22. Y aquí está, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo con el punto 2. X vale menos 5 medios y y vale menos 3. Entonces, va a ser 6 por menos 3, menos 18, menos 2, menos 20. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya tenemos los números para cada punto y demás. Entonces, podemos evaluar el Hessiano. Ahí está, el hessiano o, bueno, el determinante, esta fórmula D, evaluado en el punto 1,4, algunos docentes les iba diciendo, ¿no? Le ponen una rayita ahí. Entonces, el hessiano evaluado en el punto 1,4, pues los reemplazamos en la fórmula, ¿no es cierto? Va a ser 4 por, aquí está, ¿dónde está? Aquí está. F de XX, pero F de XX es 4 por F de YY, pero en el punto 1,4 F de YY vale 22. Aquí está. Menos f de x y al cuadrado. Y ahí está, f de x y vale menos 2 al cuadrado. Listo, realizando operaciones aquí nos sale 84. Y este 84 es mayor que 0. Entonces, cuando el hessiano nos sale mayor que 0, significa que existe un extremo. O sea, es un extremo. O bien es máximo o bien es mínimo.
Bien, entonces, ¿cómo vamos a saber si es máximo o mínimo? Entonces, bueno, este hessiano nos da el criterio si es extremo. Ya, bueno. Y ahora otro más. Para saber si es máximo o mínimo, tenemos que evaluar en una de las segundas derivadas. Podemos utilizar el f de x o también podemos utilizar el f de y, cualquiera de los dos. O bueno, algunos libros utilizan la suma de ambos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya depende de la bibliografía, ¿no? El docente utiliza f de x. Entonces, pues para seguir paso a paso lo que hace el docente y para, bueno, ganar más nota, digamos, ¿no? Entonces, bueno, utilizaremos nomás lo que utiliza el docente, f de x. Pero miren, aquí ya, ya es un número, entonces para cualquier valor de x y y, f de x siempre va a ser positivo, porque pues esto no depende de x ni de y, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a poner esto, ahí está. Entonces, pues aquí está, ¿no? Lo mismo he copiado, f de x es igual a 4, pues esto ya ni siquiera depende de x, ¿no? ¿Qué tal si hubiese sido, ahorita vamos a hacer otro ejercicio igual, dependiente de algún valor, entonces pues hay que ir analizando eso. Bien, aquí ya es un número f de x, esto ya es mayor que cero. Entonces, cuando este f de x sea mayor que cero, es el criterio de la segunda derivada, ¿no es cierto? Lo mismo que cálculo uno, pues cuando es mayor que cero, cuando es, sí, mayor que cero, pues significa que es un mínimo. Entonces, ponemos f en el punto 1,4 es igual a 5. Esto es un mínimo relativo de la función. ¿Ya? Entonces, estamos trabajando con mínimos y máximos relativos nomás, ¿ya? Bien, entonces en el otro punto, en el hessiano, el valor en el punto 2 que es negativo 5 medios, como menos 3 es lo mismo que, bueno, lo mismo que aquí, hay que ir operando y desarrollando, ¿no? Dice que sale menos 54. Entonces, y este negativo, perdón, menos 84, y este negativo 84, pues nos indica que no existe un extremo. Entonces, cuando el hessiano nos salga negativo, directamente podemos decir que en ese punto, en el punto 2 era negativo 5 medios en X y negativo 3 en Y, esto en Z es lo mismo que 176,5, dice, ¿no? Como el hessiano nos ha salido negativo, pues significa que es punto de silla de la función. ¿No? Entonces, bueno, hemos analizado los dos puntos, ya tenemos sus naturalezas, entonces pues ahí terminaría el ejercicio. Y eso sería la solución. Pero pues este ejercicio nos pide hacer un bosquejo, ¿no? Creo que el docente también sabe pedir dibujar a escala, ¿no? Entonces, pues, miren, dibujar a escala esta función, pues no parece, bueno, no parece tener mucho sentido, ¿no? Entonces, más o menos tratan de hacer un bosquejo, digamos, ¿no? Un bosquejo que pues esto tiene un punto de silla, dice, ¿no? Entonces, pues más o menos así va a ir la función. Y luego va a subir, más o menos, ¿no? Lo mismo que el docente se los había graficado en sus PDFs, ¿no es cierto? Luego sube, luego por aquí igual tiene, ¿no? Entonces, bueno, a ver, podríamos tratar de dibujar de otra manera más a escala. A ver, nos dibujaremos aquí con los ejes más. A ver, tenemos el eje aquí, el eje Z, el eje X y el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en vez de dibujar la función, más o menos, bueno, es que la función, como les iba diciendo, dibujar a escala sería prácticamente, bueno, muy difícil, ¿no? Nos tomaría mucho tiempo porque pues es una función de dos variables en el espacio y además no es una función que nosotros podríamos conocer, no es un cono, no es una parada, no es un paraboloide, no es nada que nosotros conozcamos. Entonces, pues, bueno, dibujar esta función en el espacio sería prácticamente complicado y peor todavía a escala, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que yo les recomendaría es dibujar mejor los puntos críticos. A ver, tenemos qué puntos críticos. Vamos a ver aquí. Tenemos los puntos críticos 1,4, entonces nos ubicaremos a escala. Ese sí podemos, ¿no? Entonces en X dice que vale 1, entonces a escala nos medimos, ¿no? Con reglita, aquí va a ser 1, digamos, ¿no? Entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4 espacios, ¿no? Con reglita ahí, este va a ser el punto crítico 1, ¿no? Entonces esto sí estaría a escala, digamos, ¿no? Punto crítico 1 y su imagen del punto crítico 1 es 5, dice, ¿no? Entonces, pues aquí en Z medimos 1, 2, 3, 4, 5 con reglita, ¿no? Aquí va a estar el 5. Entonces nos hacemos la proyección, ¿no es cierto? Como sabemos graficar puntos en el espacio, bueno, tiene que estar perfectamente recto, ¿no? A ver, lo corregiremos esto ahí más o menos, ¿no? Entonces, bueno, a ver hasta el 4. Nos formamos un rectángulo, ¿no es cierto? Para dibujar en el espacio. Entonces, ahí más o menos, ¿no? Bien, entonces ahí va a estar el punto, este punto, el punto P1 nos salía punto mínimo, ¿no? Entonces, este es un punto mínimo de la función. Y lo mismo con el otro, negativo 5 medios, esto es lo mismo que 2 quintos, ¿no? 2 quintos, pero negativo, en X, dice, ¿no? Entonces, atrás ya también. Entonces, más o menos por aquí estará el 2 quintos, entonces nos ubicamos igual el punto 2 en negativo 3 en Y, dice, ¿no? Entonces, por este lado seguro va a estar. Entonces, ahí va a estar el otro punto crítico, su imagen es grande, ¿no? Hasta arriba. Entonces, pues hasta arriba nos dibujamos más o menos lo más a escala posible, ¿no? Entonces, ahí más o menos va a estar el otro punto. Entonces, ahí con una flechita lo señalamos, este es el punto de sí, ya nos salía el punto 2, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más o menos así podrían dibujarse los extremos relativos casi a escala, ¿no? Porque miren, dibujar a escala una cantidad que es uno
y dibujar también a escala una cantidad Z2 que es 176.5, pues prácticamente es muy complicado, ¿no? Tendríamos que utilizar escalas diferentes para cada eje, ¿no es cierto? Entonces, pues, bueno, lo tratan de dibujar lo más a escala posible, tal que se note dónde están los puntos críticos, ¿ya? Entonces, bueno, simplemente sería eso, esta parte del ejercicio. Bien, resolveremos otro más. Bueno, vamos abajo. Aquí está. Bueno, este es el que habíamos resuelto en clases, ¿no? Nos dice allá los extremos relativos de la función, tal, tal, tal. Una función que parece más fácil que esta otra, ¿no? Miren aquí, y cubo, mezclas y demás, más largo, ¿no? Pero pues aquí es más cortito, debe ser más fácil, ¿no? Pero sucede que no. Esto pues es más o menos engañoso. Miren, esta función tal, bueno, lo mismo, pasos, son pasos que seguir, tenemos que tener la condición necesaria, que pues existan las derivadas parciales, ¿no? Entonces la derivada parcial de la función con respecto del x y con respecto del y, derivan y van a hallar esto, lo mismo, ¿no? Entonces hay que derivar y resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces aquí pasa pues que resolver el sistema de ecuaciones, bueno, se hace fácil y difícil a la vez. Bueno, miren aquí, en la ecuación uno, bueno, factorizar, tal vez se podría factorizar por aspa, pero aquí no está el y, ¿no? Entonces, pues, un poco difícil, ¿no? Con conceptos de álgebras resolvernos nomás la ecuación uno. Pero en la ecuación 2 miren, ha aparecido 2y menos 2yx, entonces aquí podemos factorizar el 2y, nos va a quedar uno menos x igual a cero, ¿no? Entonces nos hemos formado un producto igualado a cero. Entonces, pues, cada uno de los factores podemos igualar a cero. Y vale cero y pues, o si no, uno menos x puede valer también cero. Ya, de aquí el x lo paso al otro lado con signo positivo y sacamos que x vale 1, ¿no? Entonces, pues sacamos estas dos posibles soluciones de la ecuación número 2, ¿no? Bueno, en realidad son soluciones que resuelven la ecuación 2, ¿no? Entonces, bueno, con estas dos soluciones podemos reemplazar en la ecuación 1. A ver, con y igual a 0 en la ecuación 1. Aquí está explicadito, ¿no? Con y igual a 0 en la ecuación 1 vamos a tener, bueno, x no es y, entonces queda nomás 6x cuadrado más 10x, aquí está, pero menos y cuadrado, pero y vale 0. Entonces, pues ya no lo notamos porque es 0, ¿no es cierto? Entonces resolvemos esta otra ecuación. Esta es una ecuación de segundo grado bastante fácil. Aquí el x podemos factorizar y nos va a quedar lo siguiente. A ver, nos va a quedar 6x más 10 por x, ¿no? Entonces aquí este x lo igualamos a 0 y aquí igual. Este menos 10, este 10 lo paso al otro lado con menos 10 y este 6 lo paso a dividir y sacamos que x también puede valer negativo 10 sextos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso, ¿no? Entonces, bueno, hacemos eso con el valor de y es 0. Ahora con el valor de x1. Con x1 en la ecuación 1 vamos a tener, a ver, x vale 1 va a ser 6 más 10, 16. 16 menos y cuadrado. Otra vez, resolvemos esta ecuación, esta es una diferencia de cuadrados. Vamos a hallar que y vale 4 o y vale menos 4, ¿no? Entonces aquí hay que tener bueno, hay que tener cuidado para formarse los puntos críticos, ¿ya? Porque miren, aquí, con y0 hemos hallado estos dos valores para x. Entonces hay que ir combinando. Y0, x0. Y0, x igual a menos 10 sextos. Y entonces hay que ir combinando. Aquí está. El punto 1 va a ser x0 y es 0. El punto 2 va a ser menos 10 sextos y es 0. Ahí está. ¿No? Entonces, otra vez, aquí, con x1 hemos hallado estos valores de y. Entonces hay que ir combinando. Con x1, este valor. Con x1 va a ser, vamos a tener un punto 3, x1 vale 1 y y vale 4. Ahora con el otra vez, x sigue valiendo 1 y y vale menos 4. Igual hay que combinar. X vale 1, aquí está, y y vale menos 4. Listo, entonces hemos hallado cuatro combinaciones que son pues los puntos críticos de la función, ¿no es cierto? Entonces, pues parecía más fácil, pero en realidad hemos hallado cuatro puntos críticos. En el anterior solo habíamos hallado dos, entonces lo mismo, igual no importa, hay que analizar igual el hessiano. Aquí está la fórmula del hessiano, hallamos las segundas derivadas parciales, aquí están, eso ya hemos visto cómo se hace. Entonces, pues reemplazamos. F de XX, aquí está, 12x más 10. Entonces lo ponemos ahí. F de Y dice que es 2 menos 2x, ahí está. Y F de XY dice que sale negativo 2y, ahí está. Y pues al cuadrado. Listo, entonces para el punto uno vamos reemplazando el determinante uno o el hessiano uno. Esto indica en el punto uno, ¿ya? Entonces, pues en el punto uno x vale cero, y vale cero, los reemplazamos. X vale cero, x vale cero, y vale cero. Entonces nos sale, dice, reemplazando todos esos datos aquí, dice que el hessiano sale 20 y esto es mayor que cero. Entonces existe un extremo, pero va a ser máximo o mínimo. Entonces nos fijamos en la segunda derivada. La segunda derivada con respecto de fx va a ser 2x más 10. Entonces, en vez del x ponemos cero porque estamos iniciando en el punto uno. Entonces va a ser 10 nomás. Entonces, bueno, aquí es 10. Y hay que corregir. Aquí es 10, no es 12. Listo, ahí es 10. 10 mayor que cero, pero pues cuando nos sale un número mayor que cero, significa que es un mínimo, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, como nos ha salido, ya tenemos que es un extremo, tenemos que es un mínimo, entonces lo anotamos, ¿no? F de 0, 0 igual a 0 es mínimo relativo de la función. Listo, entonces hasta ahí.
Ya estaría bien. Ahora en el punto 2 lo mismo. El punto 2 era menos 10 sextos en X y cero en Y. Lo mismo, entonces el determinante 2 nos va a salir tal, todo esto, ¿no? Hay que meter aquí a esta formulita, aquí está, ¿no? Todo esto selecciona todo, es la formulita, dice que sale negativo, ¿no? Negativo. Entonces, en realidad, lo que nos interesa del hessiano es qué signo va a salir, porque aquí nos ha salido negativo, eso ya significa que es punto de sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para el punto P3 lo mismo, era 1,4, realizamos operaciones en la formulita aquí arriba, ¿no es cierto? En vez de X ponemos 1, en vez de Y ponemos 4, y nos sale negativo 64. Pero esto es pues negativo, entonces pues otra vez, punto de sí. Para el punto P4, lo mismo, entonces en vez de X ponemos 1 y en vez de Y ponemos menos 4. Y ahí está, entonces pues realizamos operaciones y otra vez nos sale negativo. Entonces otra vez, esto es punto de sí. En resumen, los puntos P2, P3 y P4 son puntos de ensilladura, también se le llama. Y pues ahí estaríamos poniendo aquí de la función, ¿no? De la función. Listo, entonces eso sería la solución a este ejercicio. Listo, entonces, bueno, éxito nomás son este tipo de ejercicios para máximos y mínimos, ¿no? Es metódico. Paso uno, derivar las primeras derivadas parciales, igualar a cero y resolver el sistema de ecuaciones. Hallar los puntos críticos y pues paso tres, a analizar la naturaleza de esos puntos críticos, ¿no? Entonces, pues, bueno, simplemente esos serían estos ejercicios con derivadas parciales sin condiciones, pues bastante fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí haremos un hito con multiplicadores de Lagrange. Nos dice inscribir en el elipsoide, tal, 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 nos da una ecuación, ¿no es cierto? Un elipsoide, pues, con letras, ¿no? Entonces, pues, un paralelepípedo rectangular de volumen máximo, ¿no? Entonces, pues, dentro de este elipsoide, dice aquí, ya se los he graficado, dice que va a entrar más o menos un paralelepípedo rectangular, pero eso es, pues, un rectángulo, ¿no es cierto? Un rectángulo. Dice que va a entrar, pues, pero bueno, este rectángulo puede entrar de varias maneras dentro de este paralelepípedo, ¿no es cierto? Podría haber entrado de otra forma. A ver, lo voy a dibujar aquí con lápiz nomás. Podría entrar más o menos más chiquitito su cara y más profundo, ¿no es cierto? Bueno, eso ya tiene varias formas de entrar a este paralelepípedo. Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a optimizar esto? Es más o menos parecido a lo que han hecho con el docente, pero con el docente han hecho en media circunferencia. Aquí estamos considerando todo el paralelepípedo. Entonces, perdón, todo la elipsoide. Bien, entonces, dentro de la elipsoide, aquí estoy volviendo a dibujar el paralelepípedo. Vamos a tener sus dimensiones. Miren, aquí como el elipsoide está ubicado en el origen, entonces más o menos el origen igual va a ser el origen del paralelepípedo, o sea, el centro del paralelepípedo. Entonces, bueno, hacia la derecha va a haber una distancia y hacia la izquierda también va a haber una distancia y, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí está, 2y, porque a la derecha y a la izquierda también hay y. Bueno, la profundidad es lo mismo, va a haber un x hacia adelante y un x hacia atrás, entonces vamos a tener un 2x de profundidad. La altura lo mismo, un 2z. Listo, entonces aquí ya tenemos las dimensiones del paralelepípedo y nosotros queremos el volumen, entonces multiplicamos longitud por longitud por longitud, va a ser 2 por 2 por 2, 8, x y z, ¿no es cierto? Entonces el volumen sería 8, x y z. Pero pues esto sería la función a maximizar, ¿no es cierto? Porque queremos maximizar el volumen máximo, nos pide, ¿no? Entonces, bueno, el volumen máximo tiene que cumplir la condición. ¿Qué condición? Estos valores x, y z tienen que cumplir que también pertenezcan al elipsoide, porque pues para el epípedo rectangular está inscrito en el elipsoide, ¿no es cierto? Entonces, pues la condición sería esa, pero las condiciones tenemos que igualar a cero, ¿ya? Entonces, pues este menos uno lo pasamos a este lado con signo negativo y vamos a tener esta condición. Bien, entonces formamos nuestra función con multiplicadores de Lagrange. Va a ser una función con variables x, y z y además el multiplicador de Lagrange, que es lambda, ¿no? Si hubiese otra condición más, les voy a pasar fotos de ejercicios, va a ser más o menos más u, otra condición, o más rho, digamos, no sé, la letra que ustedes quisiesen, y la condición más, una condición extra, ¿no es cierto? Entonces aquí ya sería f de x, y z, lambda, y también U, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, así sería si fuesen dos condiciones, pero en este caso es una condición nomás, bastante fácil, igual acomodado a lo que les enseña el docente nomás, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya tenemos la función de Lagrange. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos antes, derivar con respecto a cada variable. Entonces, la derivada con respecto del x, todo lo demás, aunque sea z, igual todo lo demás se hace constante. Entonces, pues, a ver, bueno, aquí el x se hace 1, va a quedar 8 y z, ahí está. Aquí la derivada del x al cuadrado es 2x sobre a cuadrado por lambda. Aquí está, 2x sobre a cuadrado por lambda. Lo mismo con respecto del y y lo mismo con respecto del c, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Ahí está. Y ahora con respecto del lambda, pues igual hay que derivar con respecto del lambda. Esto se hace constante, se hace cero. La derivada del lambda es 1, entonces nos queda simplemente esto, ¿no? Entonces, cada derivada hay que igualar a cero. Bueno, aquí me ha faltado igualar a cero estito. Los demás sí están, ¿no? Entonces, aquí esto es igual a cero también, ¿ya?
Bien, entonces habiendo igualado todas las derivadas parciales a cero, bueno, otra vez, ¿no? Lo más difícil en esto de extremos y máximos, bueno, más que difícil es metódico, pero pues se hace un poco moroso, ¿no? Hay que resolver el sistema de ecuaciones. Si miren aquí, uno, 2, 3, 4 ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿no? Entonces, pues, y además ni siquiera son sistemas lineales, entonces se vuelve muy complicado, pero igual hay métodos, ¿no? Miren, aquí tenemos lambda, 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 entonces, ¿qué tal si yo me despejo lambda de la ecuación uno, 2 y 3? Miren, aquí tengo uno, 1, 2 y 3. Me estoy despejando lambda. Miren, aquí esto lo estoy pasando al otro lado con signo negativo, esto lo estoy pasando a multiplicar y esto lo estoy pasando a dividir. Y me sale esto, ¿no? Entonces, pues lo mismo en la otra ecuación, en la ecuación 2 sale esto y en la ecuación 3 sale esto. Como todos estos son iguales a lambda, entonces van a ser iguales consigo mismos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues nos agrupamos de dos en dos, me agrupo esto con esto y luego esto con esto y ahí está, estamos agrupando, simplificando tal y cual y nos sale estas otras dos ecuaciones. Miren aquí ahora hemos eliminado el parámetro lambda, o bueno, la variable lambda, ¿no? Entonces ahora tenemos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tres ecuaciones, ¿no? Entonces teníamos cuatro y ahora lo hemos reducido a tres nomás, ¿no? Y ahora esto otra vez hay que volver a reducir a una ecuación 2 por 2. Y luego esa ecuación 2 por 2 hay que resolverla y hallar los valores, ¿no? Esto ya se los dejo para ustedes, pues van a tener que hallar los valores que x vale a sobre raíz de 3. En realidad van a hallar otro valor más. Aquí no se los he anotado. X también van a hallar como negativo a sobre raíz de 3. Pero como estamos hablando de longitudes, no vamos a considerar los valores negativos, ¿ya? Directamente el valor positivo. Por eso se los he anotado aquí directo el valor positivo. Bien, resuelven el sistema de ecuaciones, van a hallar que x vale a sobre raíz de 3, y vale b sobre raíz de 3 y z vale c sobre raíz de 3. Listo, entonces serían los valores para tal que la función me dé el máximo. ¿Y cuál era la función a optimizar? Pues el volumen, ¿no es cierto? Era 8x y z, entonces pues va a ser 8 por x. X vale esto, por y vale esto, por z vale esto. Listo, entonces aquí me va a quedar 8abc por raíz de 3 al cubo, pero raíz de 3 al cubo es lo mismo que 3 por raíz de 3. Y listo, eso no sería, ¿no es cierto? 8 no se puede dividir entre 3, entonces para mantener cifras exactas, pues lo mantenemos nomás así, como una fracción. Listo, entonces eso sería el último ejercicio para resolver en este video, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que pues, bueno, esto sería el máximo volumen, ¿no? El volumen máximo que se puede inscribir de este paralelepípedo dentro de este elipsoide, ¿no? Entonces, bueno, les voy a pasar igual más ejercicios, pero en fotos nomás, bueno, parecidos a su práctica, ¿no? Entonces, pues, bueno, simplemente son este tipo de ejercicios. Hemos visto lo más difícil es resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Lo demás ya después, bueno, metódico, ¿no? Paso uno, derivadas parciales. Paso dos, hallar los puntos críticos. Paso tres, bueno, miren aquí, en esto de multiplicadores de Lagrange, se nos salta el paso de los puntos críticos, ¿no es cierto? Ni siquiera analizamos el hessiano, porque pues bueno, directamente nos va botando los valores que, tal que sean máximos, mínimos, y pues ya con estos valores hay que ir reemplazando en la función a maximizar o minimizar, y pues ya hay que ir analizando, depende, ¿no? Igual se podría analizar el criterio del hessiano. Miren aquí, otra vez podría derivar esta ecuación con respecto de x y analizar el f de x y ver si es máximo o mínimo. Y el hessiano va a ser lo mismo, el determinante va a ser de f de x, f de y menos f de xy al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces lo mismo va a ser el hessiano. Entonces lo mismo podríamos hacer si es que quisiésemos analizar el hessiano. Solamente que aquí también se añade este parámetro lambda y pues habría que hallar su valor, ¿no? Entonces, bueno, igual se podría hacer, pero usualmente en multiplicadores de Lagrange ya no se hace directamente porque nos bota ya los valorcitos máximos, ¿no? O valores mínimos también. Bien, entonces sería el ejercicio de hoy. Gracias por su atención. Les voy a pasar más fotos con ejercicios, pero pues de momento para resolver yo considero que estos son bastante, o bueno, que son los necesarios para el docente, ¿no? Entonces, bueno, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.